Muy buenas noches. Bueno, el podcast de hoy es un podcast. Yo cuando finalmente no me dejaron volar, escribí mi historia en el blog, un blog que tengo que se llama, si no lo conocéis, plumanegrasblogspot.com. Y ahí en una serie de capítulos lo que hice fue, describir lo que me había sucedido con pelos y señales. El otro día releyendo me encuentro el capítulo número 11 y empiezo a leer un poquito y me dije a mí mismo, esto me da para un podcast, al menos para un podcast breve. Y voy a leeros un poquito de ese texto y luego si queréis vosotros continuáis en el blog y luego las reflexiones. Dice así, el 2014 fue el año del tándem. En esta vida hay que tratar de aprender de cualquier experiencia. Volar en otro lugar, otro palomar, otras circunstancias, fue sin duda una oportunidad para expresarme en un entorno muy diferente, a conocerme, a explorar otros límites. Me lo tomé como eso, como una prueba personal y deportiva. Torres se inició en el 2011, venía del mundo de los buches, pero de mensajeros estaba verde, muy muy verde. Pero como es espabilado, rápidamente preguntó quién era el mejor, y llegó a mí. ¿Irme por las ramas? Sí, sería mentir. Me compró un lote de palomas, luego otro. No solamente fui totalmente honesto con lo que le vendí, pues se llevó palomas extraordinarias, sino que además le ayudé a arrancar. Instalaciones, palomas, manejo. Comenzar así no tiene precio. Se ahorró años. Y eso se notó en su resultado rápidamente. Su estreno en el 2011 había sido terrible, para olvidar, como la de todo el club. Le costó hasta marcar desde Ibiza. En el año 2012, ya con mis palomas y sobre todo con mis consejos, en el primer baza que tuvimos, Torre marcó 4 de 4 y 3 de aquellas palomas eran puras mías, hijos de las parejas que me compró. También le dije cómo cruzarlos entre ellos. El 2012 luego se le fue complicando. Los comienzos de un novato están siempre repletos de dificultades. Fijaos en la diferencia de cuando comencé yo y la ley de los 7 años y cómo lo hizo él. Aclaración, la ley de los 7 años es que aquí teníamos una media de, por colombófilo aproximadamente, te tocaba una paloma de gran fondo cada 7 años. Todo el enorme trabajo que algunos hicimos cristalizó en todos aquellos que a partir de entonces se incorporaron al club. Y por qué no decirlo, no es lo mismo empezar sin ayudas que con alguien que te ayude de verdad. En el 2013, y os recuerdo que ese año no volé, esperaba las palomas de concurso en su casa, y él ya ponía en práctica todos mis consejos. Acabó como un toro en sueltas como un baza de 650 kilómetros del 8%, marcando 3 palomas, 2 de ellas mías, y siendo el colombófilo que más paloma marcó del último Sangonera, 520 kilómetros. Muy jodido, por cierto. Cualquier duda, cualquier nuevo movimiento, mi teléfono estaba a su disposición, cuando él quisiera. Ahí fue surgiendo una amistad y la posibilidad de asociarnos el año siguiente, 2014. Tony estaba encantado con la idea, pues era una oportunidad única de aprender, y en aquel momento para mí fue una solución, algo nuevo que probar. Torres era un tipo que manejaba en verano unas 300 palomas. Aquello era nuevo para alguien como yo, y adquirió ciertos tintes de locura. Tenía muchas palomas mías, pero también un infinito surtido de palomas de 1000 orígenes. Todo un reto por la magnitud del palomar y el desconocimiento del entorno. Nos sentamos y le sugerí cómo deberíamos hacerlo. Nos repartimos el trabajo y compartimos algunos sábados, y sobre todo los días de suelta. Creo que los tándems, si hay buen rollo o ganas de trabajar en equipo, son una excelente opción. Si van surgiendo asperezas y fricciones, entonces mejor dejarlo. Conozco tándems donde hasta su hijo se enfada con el padre, y viceversa. Esta alianza fue vista como una amenaza, en toda regla, para los que movían los hilos en el club, los de siempre. O al menos así fue interpretado tan inusual enlace. No tenía esos pensamientos tan oscuros. Venía de hacer historia en el año 2012. Mi única intención era poder disfrutar de las palomas tras un año sin hacerlo. Les intimidaba los recursos de Torres guiados por mi mano y la contundencia y fiabilidad de mis resultados. Hicieron todo lo que fue posible para que aquello acabara mal, y lo consiguieron. ¿Cómo? Bueno, lo dejo hasta aquí. Si queréis seguir con el texto, con la historia, lo tenéis, os dejaré en la descripción este capítulo y ahí podréis encontrar los anteriores y los posteriores. Varias reflexiones con esto. Una, ¿cómo acabó? Acabó mal, pues porque yo ya no iba al club, simplemente me dedicaba a trabajar en el Palomar de Torres y entonces le hinchaba en la cabeza porque realmente estaban asustados, no querían. Y como era muy fácil decir algo cuando yo no estaba, pues le hincharon más no poder. Al final acabó mal. ¿Cómo acabó? Pues acabó que Torres quedó subcampeón insular y subcampeón social y perdió ambos campeonatos por una nariz, o sea, nunca se ha perdido un campeonato por tan poco. Y luego creo que quedó campeón nacional de seguridad. Si no fue campeón nacional de seguridad, fue subcampeón. Fijaos qué resultados. Cuando yo llegué a su palomar, cogía las palomas con un salabre de piscina y tiraba petardos para que volaran.
Recuerdo también que en el club le preguntaban, ¿pero qué hace Pablo? Porque conmigo siempre hay un aire de misticismo. Y él le respondía, no hace nada, es que no hace nada, como diciendo que no hacía nada especial. Y es que en la simplicidad es donde reside el éxito. Yo os puedo asegurar que a este hombre no le han vuelto a volar las palomas como le volaron aquellas 300 palomas. Aquello era espectacular. Dudo que en un derbi vuelen así. Era exagerado. Y fue bonito. Y tuvimos muchas dificultades, pero eso era como una partida de ajedrez, de estrategia. Yo no tenía todas mis armas, no conocía las palomas, te desbordaba la cantidad, pero poder llevar ese palomar al éxito para mí fue un reto. Fue algo muy bonito que no pude plasmar porque a falta de 3-4 semanas decidí irme. Se hizo insostenible. Pero fue increíble, fue increíble. O sea, fue una experiencia, de estas experiencias son de las que realmente aprendes. Yo en el año 2012 había arrasado, o sea, más no se puede ganar. En el 12 nació mi hija y decidí tomarme un año sabático en el 13. Y en el 14 hicimos esto con el tándem y fue, resultados espectaculares, espectaculares. ¿Y qué más? Me estaba acordando ahora mismo. Tengo varios vídeos pendientes de lo que me hizo la Federación Balear y demás. Su presidente Marmora, es que me acuerdo de un comentario, es que es ridículo. Cuando por fin me dejan volar en Mallorca, un comentario que hacía el presidente de la Federación Balear, Marmora, era que, ¿y si nos gana? Fijaos hasta dónde llegaba el miedo. ¿Y si nos gana? Pero, majo, ¿cómo te voy a ganar desde Menorca? ¿Cómo te voy a ganar desde Menorca? Pero fijaos, me llamó muchísimo la atención. Miedo a que les ganara desde Menorca. Pues os podéis hacer una idea de por qué me ha pasado todo este tiempo. Bueno, y mi reflexión sobre el podcast es que a veces, en ocasiones, especialmente cuando llevas años con las palomas, en el caso de Torres llevaba 2 telediarios, tenemos material en el palomar. Y si sacáramos el 100% de lo que tienen esas palomas, empezaríamos a ver la luz, empezaríamos a ver qué palomas funcionan, cuáles no, y un largo etcétera. Entonces, fijaos cómo en un palomar con una cantidad de palomas, que no había superpoblación, ojo, las instalaciones eran enormes, pero estaban bien diseñadas, cómo de repente todo cambió. Ese palomar empezó a funcionar. Fijaos los resultados, un subcampeonato social, un subcampeonato insular y un campeonato o subcampeonato nacional de seguridad, no recuerdo exactamente. De la noche a la mañana. Esto me recuerda, pues por ejemplo, lo de Albert, lo de Yug, o sea, de repente cambian las cosas porque se hacen cosas correctamente en un palomar. Entonces, al final, mi reflexión y que os dé que pensar es que en vosotros, en vuestras manos, que vuestras manos son vuestra cabeza, reside todo. Naturalmente que es mejor tener buenas palomas y tener un New Gym de estos en tu palomar, pero aquí la clave está en lo que hagas tú con ellas. Y tú tienes mucho que decir. Y si haces las cosas correctamente, van a pasar cosas. Ahora hay que hacer las cosas correctamente. O hay que hacer cosas que tengan sentido. Bueno amigos, esto ha sido simplemente un podcast reflexivo. Bueno, me pareció que narrar un poco aquella historia, ese capítulo 11, era interesante para que vierais muchas veces un antes y un después. Un abrazo amigos.